El taxi se detuvo en la calle Las Olas 240, justo frente al condominio Brisas del Mar. Pagué al conductor con la cantidad exacta, un hábito de contadora que nunca me abandonó. Al bajar, el aire salado me llenó los pulmones, un aroma que siempre asocié con el descanso y la recompensa. Mi pequeña maleta rodaba suavemente sobre el pavimento. Levanté la vista hacia mi casa, la de la bugambilla fucsia, que yo misma planté hace 20 años, y sentí esa punzada de orgullo y pertenencia. Era un sábado, soleado de las 11:00 am, el día perfecto para volver al único lugar que consideraba verdaderamente mío. Pero algo en la escena que me recibió se sentía disonante, como una nota equivocada en una sinfonía familiar. En mi porche, donde solía sentarme a leer con una taza de té, había un hombre de traje impecable que no reconocí. Federico Salinas, averiguaría después. Gesticulaba con grandilocuencia, mostrando los detalles de la madera a una pareja de turistas que asentían con interés. A su lado, mi hijo Mateo, mi único hijo, sonreía con una suficiencia que me heló la sangre. Llevaba ese reloj suizo de $7.000 que Sofía le había regalado, un destello de oro bajo el sol que parecía burlarse de mis 25 años de trabajo. Sentí cómo el calor del mediodía se convertía en un frío glacial que me recorría la espalda. ¿Qué clase de espectáculo era este? Caminé los últimos metros con una calma que no sentía, mi maleta produciendo un sonido rítmico y solitario. A medida que me acercaba, el hombre del traje, Federico, me vio y levantó una mano para detenerme, como si yo fuera una vendedora ambulante. Su gesto fue condescendiente, casi ensayado. Señora, disculpe, esta es una propiedad privada en exhibición. Si busca información, la oficina está en el centro, dijo, su voz untuosa y profesional. No me miró a los ojos, sino a un punto por encima de mi hombro, como si yo fuera un obstáculo menor que debía ser gestionado. La humillación fue instantánea, pública y afilada, como un cristal roto. ¿Cómo se atrevía a tratarme como una extraña en mi propio hogar? Mis ojos buscaron a Mateo, esperando una explicación, una disculpa, una simple señal de reconocimiento. Pero él desvió la mirada, fingiendo ajustar el cuello de su camisa. El silencio se hizo denso. La pareja de turistas nos observaba, su curiosidad inicial transformada en una visible incomodidad. Desde el jardín contiguo, mi vecina de toda la vida, Marina, detuvo el riego de sus rosales para mirar la escena, con el ceño fruncido. Fue en ese momento que mi voz salió, más firme de lo que esperaba. «Esta es mi casa. Mateo, hijo, ¿qué está pasando aquí?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de décadas de amor y sacrificio. Federico sonrió, una mueca carente de calidez, y levantó una carpeta de cuero que sostenía en su mano. Tenía un logo dorado brillante que capturó la luz del sol. Salinas Coastal Properties. Era la primera vez que veía ese nombre. La primera vez que entendía que no estaba frente a un malentendido, sino a una conspiración. Mateo finalmente me miró, pero en sus ojos no había culpa, solo una impaciencia fría. Cerca de ellos, un funcionario municipal, Álvaro Costa, revisaba unos papeles en una carpeta con el logo del ayuntamiento, su presencia otorgando una legitimidad oficial a esa pesadilla. En ese instante, comprendí que me habían borrado de mi propia vida. Cada ladrillo de esa casa, valorada hoy en más de $850.000, contaba la historia de mi esfuerzo. La compré en 1998 por $120.000, una suma que me costó 25 años como contadora en la constructora Ladrillo Fuerte. Recuerdo las noches de insomnio cuadrando balances ajenos para poder construir el mío, el olor a café rancio de la oficina a las 10 de la noche. El peso del agotamiento era más que una propiedad, era el testamento físico de mi vida, la prueba tangible de que una mujer sola podía construir un refugio seguro. Y ahora, ese refugio estaba siendo subastado en mi propia cara por la persona a la que se lo hubiese entregado todo. Un recuerdo vívido me asaltó con la fuerza de una bofetada. Era el año 2010. Mateo, con el rostro desencajado, me había dicho que su beca universitaria no cubría la totalidad de la matrícula. Sin dudarlo, puse en venta mi auto, un Toyota Corolla del 2005 que cuidaba como a un tesoro. Lo vendí por $8.500, entregándole el dinero en un sobre. «Te lo devolveré, mamá»,
Te lo... Oh, juro, me dijo mientras me abrazaba. Nunca lo hizo. Verlo ahora, con su traje caro y su reloj de lujo, parado en mi porche como si fuera el dueño, convirtió ese viejo sacrificio en una amarga traición. ¿Acaso alguna de sus promesas había sido real? Luego vino la remodelación de 2018. Invertí $35.000 de mis ahorros de jubilación, el dinero que guardaba para mis últimos años, para renovar la cocina y la terraza de 40 metros cuadrados. Sofía, mi nuera, tomó el control de todo. Así será perfecta para cuando vengan los nietos, decía con su sonrisa dulce y calculada. Eligió cada azulejo, cada grifo, cada lámpara, mientras yo observaba en silencio, sintiéndome una invitada en mi propio proyecto. Nunca pude elegir ni el color de las baldosas. Me convencieron de que era una inversión para el futuro de la familia, pero ahora veía que solo era para el futuro de ellos. Durante años, sus voces se habían entrelazado para crear una jaula de supuesta protección a mí, alrededor. «Mamá, tú no entiendes de finanzas modernas. Déjamelo a mí. Es para protegerte», repetía Mateo con una paciencia condescendiente. Sofía siempre lo secundaba, añadiendo con un toque suave en mi brazo. «Es por tu bien, Clara, para que no te estreses con papeles». Poco a poco, me aislaron de mis propias decisiones, de mis cuentas bancarias, de la administración de mi propiedad. Usaron el amor como arma y el cuidado como pretexto. Me hicieron creer que mi mente, la misma que había manejado cifras millonarias durante décadas, ya no era confiable. Ellos no sabían que la contadora que llevaba las cuentas de todos nunca dejó de llevar las suyas. En mi mente, cada sacrificio estaba registrado. Cada dólar invertido tenía una fecha y un propósito. Mi vulnerabilidad no era la senilidad, como ellos querían hacer creer a todos, sino mi miedo histórico al conflicto familiar, mi creencia errónea de que el amor se ganaba con una entrega incondicional. Pero ese día, frente a mi casa, usurpada, ese miedo se evaporó, reemplazado por una claridad fría y afilada. La mujer dócil que habían moldeado a su antojo había desaparecido. En su lugar, quedaba una experta en números con una memoria infalible. Y yo iba a hacer un balance final. Mateo, mi hijo de 45 años, siempre se había sentido con derecho a mi patrimonio. Como agente inmobiliario, veía mi casa no como un hogar, sino como un activo sin explotar. Su motivación era simple: la codicia, avivada por la presión constante de Sofía por mantener un estilo de vida que estaba por encima de sus posibilidades. Su mayor debilidad, su talón de Aquiles, era su arrogancia. Me subestimaba por completo, viéndome como una anciana frágil y fácil de manipular. Su SUV del año, estacionado arrogantemente a pocos metros, era un símbolo perfecto de su carácter. Grande, ostentoso y completamente financiado por los sacrificios de otros. Sofía Arenas, mi nuera de 43 años, era la estratega silenciosa. Como diseñadora de interiores, su mundo giraba en torno a las apariencias. Era una maestra de la manipulación pasivo-agresiva, capaz de clavar una daga con la sonrisa más dulce. Su motivación era asegurar el futuro financiero de su familia a cualquier costo, y mi patrimonio era la vía más rápida para lograrlo. Su debilidad era su obsesión por la imagen social. El qué dirán la aterraba más que cualquier consecuencia legal. No sabía que yo usaría precisamente ese miedo para desmantelar su mundo, perfecto, pieza por pieza, frente a la misma comunidad que tanto se esforzaba por impresionar. Mientras la humillación pública se desarrollaba, vi a mi vecina Marina observando. Ella era mi aliada sin saberlo. Con 74 años, había sido testigo de mi vida en esa casa desde el primer día. Vio llegar los camiones de la mudanza en 1998. Me vio plantar la bugambilla. Me vio recibir a Mateo y a su familia cada verano. Su testimonio sería crucial para validar mi historia, para contrarrestar la narrativa de anciana senil, que seguramente ya estaban construyendo. Su mirada no era de lástima, sino de preocupación e indignación. En ese momento supe que no estaba completamente sola. La verdad tenía testigos. Los riesgos, los stakes de esta partida, se desplegaron en mi mente con una claridad aterradora. El primer nivel era doméstico, ser expulsada de mi propio hogar.
el símbolo de mi vida entera, la imagen de una nueva cerradura electrónica en mi puerta, una que mis viejas llaves no podrían abrir. Se sintió como una puñalada. Luego, el riesgo financiero. Perder el control sobre un activo de $850,000 y cualquier ingreso que pudiera generar. Ver a esos turistas, guiados por Federico, profanando mi espacio, era la materialización de esa pérdida. Se estaban enriqueciendo a mi costa, con mis bienes. El siguiente nivel era aún más peligroso, el patrimonial. La carpeta de Salinas Coastal Properties no era solo un logo, era la amenaza real de que transfirieran la propiedad a un fideicomiso o la vendieran sin mi consentimiento. Recordé, con un escalofrío, un poder notarial que Mateo me hizo firmar hacía años. «Es solo una formalidad, mamá, por si alguna vez te pasa algo», me había dicho. Confié en él. Firmé sin leer la letra pequeña, un error que una contadora jamás debería cometer. Ahora, mi propia firma, mi acto de confianza, se había convertido en el arma que usaban para despojarme de todo. La amenaza escalaba al plano reputacional. El funcionario Álvaro Costa, con su carpeta oficial, era la prueba de que ya estaban moviendo hilos para pintarme como incompetente. ¿Qué dirían los vecinos? ¿La comunidad? Me imaginé las miradas de lástima, los susurros a mis espaldas, la humillación de ser declarada senil por mi propio hijo para justificar su robo. Querían destruir mi credibilidad para que nadie escuchara mi versión de la historia. Querían convertirme en una anciana loca y desmemoriada, una caricatura patética cuya palabra no valía nada frente a sus documentos y apariencias. Pero mi memoria era mi fortaleza oculta. Finalmente, el riesgo más profundo y aterrador, mi libertad y mi salud. Si lograban declararme incompetente, podrían tomar control total de mi vida. Podrían internarme en un asilo bajo la excusa de cuidarme, manejando mi dinero, mis decisiones médicas, mi existencia entera. La idea de terminar mis días encerrada, silenciada y medicada mientras ellos disfrutaban de los frutos de mi trabajo, encendió en mí una furia fría y controlada. No se lo permitiría. Iban a descubrir que habían subestimado a la persona equivocada. La partida de ajedrez apenas comenzaba, y yo conocía el tablero mejor que nadie. El lunes siguiente, a las 9 de la mañana en punto, mi mano no tembló al marcar el número de Ana Torres. Era una abogada joven, recomendada por un antiguo colega de Ladrillo Fuerte, como directa y letal en litigios inmobiliarios. Cuando atendió, mi voz salió serena, casi glacial. Le expuse los hechos de manera concisa y cronológica, sin una pizca de melodrama. Escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas precisas. Su primera instrucción fue clara. No hable con su familia, ni una palabra. Reúna cada documento, cada recibo, cada prueba que tenga. Nos vemos en mi oficina en 2 horas. Colgué el teléfono y sentí, por primera vez en días, que el poder comenzaba a cambiar de bando. A las 2 de la tarde de ese mismo lunes, entré en la sucursal del Banco Central, donde había mantenido una caja de seguridad por más de 30 años. El empleado me guió a la bóveda, un espacio frío y silencioso que olía a metal y a tiempo. Dentro de mi caja, junto a algunas joyas de mi madre y mi certificado de nacimiento, estaba el arma más poderosa de mi arsenal, la escritura original de la casa, fechada en 1998. Al tocar el papel amarillento y sentir su textura, una calma profunda me invadió. Este documento, con mi nombre completo, Clara Navarro, y el sello del notario, valía más que todas sus mentiras. Era la verdad fundamental. Junto a la escritura saqué varios álbumes de fotos. No eran simples recuerdos, eran pruebas, fotografías de la construcción de la casa, desde los cimientos hasta el techo. Yo aparecía en muchas de ellas, con un casco de obra, supervisando a los trabajadores. Había fotos de la remodelación de la cocina, con las cajas de los electrodomésticos que pagué a mi nombre. Cada imagen contaba una parte de la historia, una que ellos habían intentado borrar. Coloqué la escritura y los álbumes en mi portafolio. Al salir del banco, la luz del sol me pareció más brillante. El plan estaba en marcha,
y cada paso me devolvía un trozo de la dignidad que me habían arrebatado. El martes a las 6 de la tarde, respiré hondo y llamé a Mateo. Coloqué mi celular en modo altavoz y activé la grabadora de un segundo teléfono, un viejo aparato que guardaba en un cajón. Cuando contestó, adopté un tono de víctima, de madre confundida y herida. «Hijo, necesito entender. ¿Ese señor Federico? ¿Qué está pasando? Yo no recuerdo haber firmado nada para él», le dije, mi voz cargada de una fragilidad calculada. La trampa estaba tendida. Solo necesitaba que su arrogancia lo hiciera caminar directamente hacia ella. Quería que su propia voz se convirtiera en la soga con la que se ahorcaría. Mateo calló por completo. Su tono fue condescendiente, el de un adulto explicándole algo complejo a un niño. «Mamá, era más fácil así, con Federico gestionando todo. Él es un profesional. Además, no te preocupes, todo es legal», dijo con impaciencia. Le insistí, fingiendo no comprender. «Pero, ¿qué papel le da ese derecho?». Y entonces pronunció las palabras que sellarían su destino. «El poder que me firmaste hace años cubre esto. Legalmente no hay problema. Es para proteger el patrimonio, mamá. Tu patrimonio». Apreté los dientes para contener una sonrisa helada. Lo tenía. La grabación era clara, inequívoca. Guardé el archivo y se lo envié a Ana. «Torres con un simple asunto. Prueba 4. El jueves por la mañana, mi nieto Leo, de 16 años, vino a visitarme a escondidas. Siempre habíamos tenido un vínculo especial, y él sentía que algo no estaba bien. «Abuela, papá y mamá están muy raros», me dijo mientras me entregaba un viejo iPad. «Ya no lo uso. Pensé que podrías entretenerte con él». Lo abracé, agradecida por el gesto y por su lealtad silenciosa. No sabía que me estaba entregando la pieza final del rompecabezas. Esa noche, mientras exploraba el dispositivo, encontré la aplicación de correo aún conectada a la cuenta de mi hijo. La curiosidad, esa vieja aliada de los contadores, me impulsó a buscar. Y allí estaba, un correo electrónico de Sofía a Mateo, enviado 2 semanas antes de mi regreso. Lo leí con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la confirmación de su traición. El texto era explícito. «Tenemos que acelerar lo del fideicomiso antes de que mamá vuelva y empiece a poner problemas. Álvaro, Costa ya nos dio el visto bueno para el permiso de alquiler vacacional». Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de la confianza que alguna vez les tuve. Tomé una captura de pantalla, me la envié a mi propio correo y se la reenvié a mi abogada. La segunda fase de mi plan, la fase del contraataque, había comenzado oficialmente. El viernes por la tarde, la oficina de Ana Torres se convirtió en nuestro cuartel de guerra. Sobre la mesa de caoba, extendimos todas las pruebas. La escritura original, la grabación de audio, la impresión del correo electrónico, una pila de extractos bancarios de los últimos 25 años que demostraban cada pago de impuestos y mejoras. Ana revisó todo con una concentración feroz. «Tenemos más que suficiente», dijo finalmente, levantando la vista. «Ahora vamos a convocarlos a una reunión que no podrán rechazar». Su plan era audaz y público, diseñado para desmantelar su red de mentiras frente a las mismas personas cuya opinión tanto les importaba. Ana redactó una notificación oficial. Convocaba a una reunión de conciliación de emergencia para el sábado a las 5 de la tarde en el salón comunal del condominio. El pretexto era brillante en su simpleza: aclarar el malentendido sobre la gestión de la propiedad de la señora Navarro para el bienestar de la comunidad. Invitó formalmente a Mateo, Sofía, Federico Salinas y al funcionario Álvaro Costa. También extendió la invitación a los miembros del comité de vigilancia del condominio. Iban a una reunión creyendo que iban a humillarme y a consolidar su control. No sabían que caminaban directamente hacia su propia trampa. El día de la reunión, elegí mi atuendo con el cuidado de un general antes de la batalla. Un vestido sencillo pero elegante, de un color azul sereno que siempre me había gustado. Uno que Sofía había criticado por ser poco moderno. No usé joyas, salvo el discreto reloj que mi difunto esposo me había regalado. Mi calma era mi armadura. Al entrar al salón comunal, vi que había unas 20 personas.
vecinos, miembros del comité, y en el centro, mi hijo, mi nuera y sus cómplices, sentados en una mesa como si fueran un tribunal. Me miraron con una mezcla de irritación y suficiencia. Les sostuve la mirada, serena, y tomé asiento junto a mi abogada. Federico Salinas tomó la palabra primero, su voz resonando con falsa autoridad. Explicó que, debido a mi reciente comportamiento errático, refiriéndose al acto de compasión de prestarle mi casa a una mujer embarazada que lo necesitaba, habían decidido tomar medidas para proteger mis activos. Mateo asintió a su lado, añadiendo que todo lo hacían por mi bien, para que yo pudiera descansar sin preocupaciones. Pintaron un cuadro de una anciana confundida y vulnerable, y de un hijo y un administrador responsables que solo velaban por sus intereses. Algunos vecinos asentían, convencidos por su actuación. Yo permanecí en silencio, dejando que se enredaran en su propia red de mentiras. Cuando terminaron su discurso, un silencio expectante llenó la sala. Todos me miraban, esperando quizás lágrimas o una defensa balbuciante. En lugar de eso, mi abogada, Ana Torres, se puso de pie. Su presencia era imponente, su voz clara y cortante. «Gracias por sus aclaraciones, señores. Ahora, si me permiten, vamos a revisar algunos documentos para asegurarnos de que todos entendemos la situación real». Se dirigió a un proyector que habíamos instalado previamente. La primera imagen que apareció en la pantalla fue una copia escaneada y ampliada de la escritura original de la casa. Mi nombre, Clara Navarro, era perfectamente legible. «Como pueden ver», continuó Ana, su voz firme, «la única y legítima dueña de la propiedad ubicada en Las Olas 240 es, y siempre ha sido, la señora Clara Navarro». Un murmullo recorrió la sala. La cara de Federico empezó a perder su color. Luego, Ana proyectó una imagen del contrato de comodato que Federico le había mostrado, el que supuestamente le daba la administración por 10 años. Al lado colocó una imagen de mi firma sacada de mi pasaporte. «Esta firma», dijo, señalándola del contrato con un puntero láser, «es una falsificación burda». El silencio en la sala era ahora absoluto. La diferencia era obvia para todos. Federico palideció visiblemente, abriendo la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. Mateo lo miró con pánico. Antes de que pudieran recuperarse, Ana hizo una señal y un audio comenzó a sonar desde los altavoces. Era la voz de Mateo, clara y nítida, de la llamada que yo había grabado. «El poder que me firmaste hace años cubre esto. Legalmente no hay problema». La cara de mi hijo se descompuso. Intentó gritar que era una grabación ilegal, pero el murmullo de indignación de los vecinos lo ahogó. «Aquí», dijo Ana, deteniendo el audio, «el señor Navarro admite usar un poder general para un fin específico no autorizado. Un claro abuso de confianza». La humillación de Mateo era total, pero el golpe de gracia estaba reservado para Sofía. Ana tomó el viejo iPad de Leo y leyó en voz alta el correo electrónico. «Tenemos que acelerar lo del fideicomiso antes de que mamá vuelva y empiece a poner problemas. Álvaro Costa ya nos dio el visto bueno». La cara de Sofía se transformó en una máscara de horror. Su obsesión por la apariencia social se hizo añicos en ese instante. Álvaro Costa, el funcionario, se levantó de su silla y se distanció físicamente de ellos, como si fueran contagiosos. El castillo de naipes que habían construido se había derrumbado estrepitosamente, y todo el vecindario estaba allí para verlo. Entonces, Ana Torres ejecutó las consecuencias, una por una, con la precisión de un cirujano. Primero se acercó a Federico Salinas y le entregó en mano una notificación de demanda por fraude, falsificación de documentos y administración desleal. «Mis asociados están presentando esto en el juzgado en este preciso momento», le informó fríamente. A Mateo le comunicó que Sema iniciaba un proceso legal para revocar inmediatamente su poder notarial y que se presentaría una querella criminal por conspiración para cometer fraude. La consecuencia jurídica fue la primera piedra que cayó sobre ellos, y su peso fue devastador. La segunda consecuencia fue financiera. Ana anunció, con la voz alta para que todos escucharan: «Adicionalmente, hemos notificado a las instituciones bancarias correspondientes esta mañana
para bloquear cualquier cuenta conjunta y revocar todas las tarjetas de crédito de las cuales el señor Navarro era una extensión de la cuenta de su madre. Pude ver el pánico puro en los ojos de Sofía. Su estilo de vida, financiado en gran parte por mi dinero, a través de mi hijo, acababa de ser cortado de raíz. El reloj de $7,000 en la muñeca de Mateo de repente pareció una baratija inútil, un recordatorio de un lujo que ya no podían permitirse. Finalmente, la consecuencia patrimonial, la más inmediata y simbólica. Para concluir, dijo Ana, mirando directamente a Mateo, quiero informarles que un cerrajero profesional está, en este mismo instante, cambiando todas las cerraduras de la casa de la señora Navarro. La nueva cerradura es digital y solo ella tendrá el código. Cualquier intento por parte de ustedes de acceder a la propiedad a partir de hoy será considerado allanamiento de morada y reportado a la policía. El golpe fue final y definitivo. Les quitamos el poder legal, el poder financiero y, finalmente, el acceso físico a la fuente de su codicia. La partida había terminado. Yo había ganado. Un mes después, el silencio en mi vida era diferente. Ya no era el silencio de la soledad o la sumisión, sino el silencio de la paz y el control. La comunicación con Mateo y Sofía se limitaba a correos electrónicos formales entre nuestros abogados. Les había enviado una carta certificada, redactada por mí y revisada por Ana, estableciendo mis nuevos límites. Las visitas, si alguna vez deseaban hacerlas, debían anunciarse con una semana de antelación y ser aprobadas por mí. Mi patrimonio, mis finanzas y mis decisiones eran temas que nunca más se discutirían. El respeto no se pide, se define, y mis límites empezaban allí. Para asegurar el futuro y evitar futuras batallas, establecí un fideicomiso para mi nieto Leo. Sería administrado por un tercero neutral, un banco de inversión de reputación impecable, y solo se activaría tras mi muerte. Quería que mi legado fuera para él, pero protegido de la avaricia de sus padres. Fue mi forma de decirle que la confianza y el amor verdadero se construyen sobre la honestidad, no sobre la manipulación. También fue mi manera de asegurarme de que el fruto de mi trabajo terminara en manos de alguien que, en el momento de la verdad, había elegido la decencia. El sol de la tarde caía sobre la terraza, la misma que Sofía había diseñado para sus fiestas. Ahora era mía, en cada detalle. Le estaba enseñando a Leo a leer un estado de cuenta bancario, explicándole los conceptos de interés, compuesto y diversificación. El conocimiento es poder, cariño, especialmente el conocimiento de tus propias finanzas, le dije. Tomábamos una limonada casera y el ambiente era ligero y tranquilo. Había vuelto a pintar la pared principal de la sala del color que yo siempre quise, un azul sereno, el color del mar al atardecer. Era un pequeño acto, pero se sentía como la victoria más grande. Mi celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de la mujer a la que le había prestado la casa, aquella cuyo comportamiento errático había sido el catalizador de todo. Era una foto de su bebé, un niño hermoso que daba sus primeros pasos sobre la arena. «Gracias a ti, tuvo un lugar seguro donde nacer», escribió. Sonreí, una sonrisa genuina y profunda que no sentía en años. Mi acto de compasión no había sido una debilidad, como mi hijo quería que todos creyeran. Había sido la prueba de que, a pesar de todo, mi corazón no se había endurecido. Durante años, creí que mi valor como madre y como mujer estaba en cuánto podía dar, en cuánto podía sacrificarme por los demás. Me vacié para llenarlos a ellos, pensando que esa era la máxima expresión del amor. Descubrí, en el momento más oscuro, que el verdadero poder no reside en la entrega incondicional, sino en la capacidad de trazar una línea en la arena. El poder reside en saber decir con voz firme y serena, «Esto es mío», y sobre todo, en saber decir, «Basta». Y yo, Clara Navarro, por fin había aprendido a decir ambas cosas. La brisa marina traía el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Miré a mi nieto, concentrado en los números del extracto bancario, y vi un futuro diferente, uno en el que la inteligencia y la bondad podían coexistir. Mi casa ya no era solo un refugio de ladrillos y cemento, se había convertido en una fortaleza, el símbolo de mi renacimiento.
Ya no era la víctima silenciosa, la anciana a la que se le podía arrebatar todo. Era la dueña de mi casa, de mis finanzas, de mi historia. Y esa era una propiedad que nadie, nunca más, podría intentar quitarme. La demanda contra Federico Salinas avanzaba y su reputación en la comunidad estaba por los suelos. Su carpeta de cuero con el logo dorado ya no inspiraba confianza, sino desprecio. Había perdido su licencia y enfrentaba cargos criminales. La arrogancia que había mostrado en mi porche se había desvanecido, reemplazada por el miedo palpable de un hombre que había perdido su apuesta más importante. Su caída fue tan pública y espectacular como su ascenso había sido falso y calculado. La justicia, a veces, no es ciega. Simplemente necesita que alguien le presente las pruebas correctas, con la claridad de un balance bien hecho. Mateo y Sofía se vieron obligados a vender su ostentoso SUV y a mudarse a un apartamento más pequeño. La pérdida de acceso a mis finanzas reveló la fragilidad de su imperio de apariencias. La humillación pública en el salón comunal los había convertido en parias sociales, precisamente el destino que Sofía más temía. Sufrían las consecuencias directas de sus acciones, no por mi venganza, sino por la simple y llana causalidad de sus decisiones. Habían sembrado codicia y engaño, y ahora cosechaban la ruina financiera y el ostracismo social. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que las personas se enfrenten al vacío que ellas mismas crearon. Álvaro Costa, el funcionario municipal, fue suspendido de su cargo mientras se realizaba una investigación interna. Su complicidad, aunque pasiva, había sido clave en el plan de mi hijo. La lectura de aquel correo electrónico en público no solo expuso a Sofía, sino que también iluminó la corrupción silenciosa que a menudo permite que estas injusticias ocurran. El taxi se detuvo en la calle Las Olas 240, justo frente al condominio Brisas del Mar. Pagué al conductor con la cantidad exacta, un hábito de contadora que nunca me abandonó. Al bajar, el aire salado me llenó los pulmones, un aroma que siempre asocié con el descanso y la recompensa. Mi pequeña maleta rodaba suavemente sobre el pavimento. Levanté la vista hacia mi casa, la de la bugambilla fucsia que yo misma planté hace 20 años, y sentí esa punzada de orgullo y pertenencia. Era un sábado soleado de las 11:00 am. El día perfecto para volver al único lugar que consideraba verdaderamente mío. Pero algo en la escena que me recibió se sentía disonante, como una nota equivocada en una sinfonía familiar. En mi porche, donde solía sentarme a leer con una taza de té, había un hombre de traje impecable que no reconocí. Federico Salinas, averiguaría después. Gesticulaba con grandilocuencia, mostrando los detalles de la madera a una pareja de turistas que asentían con interés. A su lado, mi hijo Mateo, mi único hijo, sonreía con una suficiencia que me heló la sangre. Llevaba ese reloj suizo de $7,000 que Sofía le había regalado, un destello de oro bajo el sol que parecía burlarse de mis 25 años de trabajo. Sentí como el calor del mediodía se convertía en un frío glacial que me recorría la espalda. ¿Qué clase de espectáculo era este? Caminé los últimos metros con una calma que no sentía, mi maleta produciendo un sonido rítmico y solitario. A medida que me acercaba, el hombre del traje, Federico, me vio y levantó una mano para detenerme, como si yo fuera una vendedora ambulante. Su gesto fue condescendiente, casi ensayado. Señora, disculpe, esta es una propiedad privada en exhibición. Si busca información, la oficina está en el Centro, dijo, su voz untuosa y profesional. No me miró a los ojos, sino a un punto por encima de mi hombro, como si yo fuera un obstáculo menor que debía ser gestionado. La humillación fue instantánea, pública y afilada como un cristal roto. ¿Cómo se atrevía a tratarme como una extraña en mi propio hogar? Mis ojos buscaron a Mateo, esperando una explicación, una disculpa, una simple señal de reconocimiento. Pero él desvió la mirada, fingiendo ajustar el cuello de su camisa. El silencio se hizo denso. La pareja de turistas nos observaba, su curiosidad inicial transformada en una visible incomodidad. Desde el jardín contiguo, mi vecina de toda la vida, Marina, detuvo el riego de sus rosales para mirar la escena, con el ceño fruncido.
Fue en ese momento que mi voz salió, más firme de lo que esperaba. «Esta es mi casa. Mateo, hijo, ¿qué está pasando aquí?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de décadas de amor y sacrificio. Federico sonrió, una mueca carente de calidez, y levantó una carpeta de cuero que sostenía en su mano. Tenía un logo dorado brillante que capturó la luz del sol. Salinas Coastal Properties. Era la primera vez que veía ese nombre. La primera vez que entendía que no estaba frente a un malentendido, sino a una conspiración. Mateo finalmente me miró, pero en sus ojos no había culpa, solo una impaciencia fría. Cerca de ellos, un funcionario municipal, Álvaro Costa, revisaba unos papeles en una carpeta con el logo del ayuntamiento, su presencia otorgando una legitimidad oficial a esa pesadilla. En ese instante comprendí que me habían borrado de mi propia vida. Cada ladrillo de esa casa, valorada hoy en más de $850.000, contaba la historia de mi esfuerzo. La compré en 1998 por $120.000, una suma que me costó 25 años como contadora en la constructora Ladrillo Fuerte. Recuerdo las noches de insomnio, cuadrando balances ajenos para poder construir el mío, el olor a café rancio, de la oficina a las 10 de la noche, el peso del agotamiento. Era más que una propiedad, era el testamento físico de mi vida, la prueba tangible de que una mujer sola podía construir un refugio seguro. Y ahora, ese refugio estaba siendo subastado en mi propia cara por la persona a la que se lo hubiese entregado todo. Un recuerdo vívido me asaltó con la fuerza de una bofetada. Era el año 2010. Mateo, con el rostro desencajado, me había dicho que su beca universitaria no cubría la totalidad de la matrícula. Sin dudarlo puse en venta mi auto, un Toyota Corolla del 2005 que cuidaba como a un tesoro. Lo vendí por $8.500, entregándole el dinero en un sobre. «Te lo devolveré, mamá, te lo juro», me dijo mientras me abrazaba. Nunca lo hizo. Verlo ahora, con su traje caro y su reloj de lujo, parado en mi porche como si fuera el dueño, convirtió ese viejo sacrificio en una amarga traición. ¿Acaso alguna de sus promesas había sido real? Durante años, sus voces se habían entrelazado para crear una jaula de supuesta protección a mi alrededor. «Mamá, tú no entiendes de finanzas modernas. Déjamelo a mí. Es para protegerte», repetía Mateo con una paciencia condescendiente. Sofía siempre lo secundaba, añadiendo con un toque suave en mi brazo: «Es por tu bien, Clara, para que no te estreses con papeles». Poco a poco, me aislaron de mis propias decisiones, de mis cuentas bancarias, de la administración de mi propiedad. Usaron el amor como arma y el cuidado como pretexto. Me hicieron creer que mi mente, la misma que había manejado cifras millonarias durante décadas, ya no era confiable. Pero ¿cómo podían olvidar que cada sacrificio tiene un registro, un asiento contable en el libro de la memoria? Ellos no sabían que la contadora que llevaba las cuentas de todos nunca dejó de llevar las suyas. En mi mente cada sacrificio estaba registrado. Cada dólar invertido tenía una fecha y un propósito. Mi vulnerabilidad no era la senilidad, como ellos querían hacer creer a todos, sino mi miedo histórico al conflicto familiar, mi creencia errónea de que el amor se ganaba con una entrega incondicional. Pero ese día, frente a mi casa usurpada, ese miedo se evaporó, reemplazado por una claridad fría y afilada. La mujer dócil que habían moldeado a su antojo había desaparecido. En su lugar, quedaba una experta en números con una memoria infalible. Y yo iba a hacer un balance final, uno que ellos no verían venir. El primer gran desbalance en mis cuentas personales ocurrió en 2010. Recuerdo la llamada de Mateo como si fuera ayer. Su voz, al borde del pánico, explicándome que su beca no cubría la totalidad de la matrícula universitaria. No lo dudé ni un segundo. Al día siguiente puse a la venta mi Toyota Corolla del 2005, un auto que había comprado con el sudor de mi frente y que cuidaba con esmero. Era mi símbolo de independencia, el vehículo que me llevaba y traía del trabajo durante los últimos años en Ladrillo Fuerte. Venderlo se sintió como amputarme una parte de mi autonomía, pero por un hijo, una madre no mide las consecuencias de sus actos de amor. Lo vendí por $8.500
a un concesionario de autos usados. El fajo de billetes se sentía frío y anónimo en mis manos, un contraste brutal con el calor de los recuerdos que ese auto albergaba. Le entregué el sobre a Mateo esa misma tarde. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio, mientras me abrazaba con fuerza. «Te lo devolveré, mamá. Te lo juro por mi vida», susurró contra mi hombro. Asentí, creyendo ciegamente en su promesa. Hoy, al verlo con ese reloj de $7,000 en la muñeca, esa promesa resonaba en mi cabeza como el eco de una estafa, la primera de muchas que estaban por venir. Luego llegó la remodelación de 2018, una herida financiera mucho más profunda. Con la excusa de preparar la casa para la llegada de futuros nietos, Sofía me convenció de invertir $35,000 de mis ahorros de jubilación. Era el dinero que había apartado con disciplina férrea durante mi última década de trabajo. El colchón destinado a mi vejez, a mi tranquilidad. Sofía tomó el control total del proyecto, desplegando catálogos y muestras de materiales sobre mi mesa de comedor. «Confía en mí, Clara. Tengo buen ojo para esto. La casa aumentará su valor», decía con esa sonrisa que ahora sé que ocultaba su verdadera ambición. Cada decisión fue suya. Yo quería baldosas de terracota para la terraza de 40 metros cuadrados, que me recordaban a mi infancia, pero ella eligió un porcelanato gris, frío e impersonal, argumentando que era más moderno y fácil de vender. Quería gabinetes de madera cálida en la cocina, pero ella instaló unos de laca blanca brillante que reflejaban la luz con una dureza casi clínica. Me convertí en una espectadora silenciosa de la transformación de mi propio hogar, financiada con mi dinero, pero ejecutada según sus caprichos. La frase «será perfecta para cuando vengan los nietos» fue el anzuelo emocional que me hizo ceder una y otra vez, sacrificando mi gusto y mi voz. Y así, poco a poco, fueron despojándome no solo de mi dinero, sino de mi autoridad. El goteo constante de su manipulación fue quizás el sacrificio más costoso. Cada vez que intentaba revisar un estado de cuenta o preguntar por una inversión, Mateo me detenía con un gesto paternalista. «Mamá, no te preocupes por eso. Son temas complejos. Yo me encargo de todo para protegerte de estafadores». Usaba mi amor y mi confianza como un escudo para ocultar sus verdaderas intenciones. Me hicieron sentir anticuada, incompetente, una anciana que debía ser tutelada por su propio bien. Me desarmaron con palabras de supuesto cariño. Sofía era la maestra del refuerzo sutil. Mientras Mateo manejaba los números, ella manejaba mis emociones. Si alguna vez expresaba una duda, ella me tomaba la mano y decía: «Clara, lo hacemos porque te queremos. Imagina tener que lidiar con bancos y abogados a tu edad. Es mejor que disfrutes de tu retiro». Juntos construyeron una narrativa en la que yo era la frágil matriarca que necesitaba ser resguardada, y ellos, los abnegados guardianes de mi bienestar. Firmé documentos que apenas leí, confiando en que mi hijo jamás me haría daño. ¿Qué tan ciega puede ser una madre ante la codicia de su propia sangre? Ahora, parada frente a la evidencia de su traición, cada uno de esos sacrificios se alineaba en mi mente como una columna de débitos en una hoja de cálculo. Los $8,500 del auto, los $35,000 de la remodelación, los 25 años de turnos dobles para pagar los $120,000 iniciales de la casa en 1998, y el costo intangible, pero más doloroso, de mi confianza rota y mi dignidad pisoteada. Ellos habían asumido que mi memoria, como mi voluntad, se había debilitado con los años. No contaban con que una contadora nunca olvida un número, y mucho menos cuando ese número representa un pedazo de su vida. La auditoría final estaba por comenzar. El lunes siguiente, a las 9 de la mañana en punto, mi mano no tembló al marcar el número de Ana Torres. Era una abogada joven, recomendada por un antiguo colega de Ladrillo Fuerte, como directa y letal en litigios inmobiliarios. Cuando atendió, mi voz salió serena, casi glacial. Le expuse los hechos de manera concisa y cronológica, sin una pizca de melodrama. Escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas precisas. Su primera instrucción fue clara: no hable con su familia, ni una palabra. Reúna cada documento,
cada recibo, cada prueba que tenga. Nos vemos en mi oficina en 2 horas. Colgué el teléfono y sentí, por primera vez en días, que el poder comenzaba a cambiar de bando. La partida de ajedrez había comenzado y yo estaba moviendo la primera pieza. A las 2 de la tarde de ese mismo lunes, entré en la sucursal del Banco Central, donde había mantenido una caja de seguridad por más de 30 años. El empleado me guió a la bóveda, un espacio frío y silencioso que olía a metal y a tiempo. Dentro de mi caja, junto a algunas joyas de mi madre y mi certificado de nacimiento, estaba el arma más poderosa de mi arsenal, la escritura original de la casa, fechada en 1998. Al tocar el papel amarillento y sentir su textura, una calma profunda me invadió. Este documento, con mi nombre completo, Clara Navarro, y el sello del notario, valía más que todas sus mentiras. Era la verdad fundamental, la prueba irrefutable de que esa casa era mía y solo mía. Junto a la escritura, extraje los extractos bancarios de los últimos 25 años, una pila ordenada de papeles que documentaban cada pago del impuesto predial y cada cuota de la hipoteca original. Con un marcador fluorescente que llevaba en mi bolso, resalté la transferencia de $35,000 de mi cuenta de ahorros para la remodelación de 2018. Los números no mienten. Yo pagué por todo, sola. Cada cifra era un soldado en mi ejército silencioso. Coloqué la escritura y los extractos en mi portafolio. Al salir del banco, la luz del sol me pareció más brillante. El plan estaba en marcha, y cada paso me devolvía un trozo de la dignidad que me habían arrebatado. ¿Qué harían cuando vieran que mi memoria financiera estaba intacta? El martes a las 6 de la tarde, respiré hondo y llamé a Mateo. Coloqué mi celular en modo altavoz y activé la grabadora de un segundo teléfono, un viejo aparato que guardaba en un cajón. Cuando contestó, adopté un tono de víctima, de madre confundida y herida. Hijo, necesito entender. Ese señor Federico, ¿qué está pasando? Yo no recuerdo haber firmado nada para él, le dije, mi voz cargada de una fragilidad calculada. La trampa estaba tendida, solo necesitaba que su arrogancia lo hiciera caminar directamente hacia ella. Quería que su propia voz, la misma que me había llamado incompetente, se convirtiera en la soga con la que se ahorcaría en público. El silencio del otro lado de la línea fue breve, pero para mí duró una eternidad. Mateo calló por completo. Su tono fue condescendiente, el de un adulto explicándole algo complejo a un niño. Mamá, era más fácil así, con Federico gestionando todo. Él es un profesional. Además, no te preocupes, todo es legal, dijo con impaciencia. Le insistí fingiendo no comprender. Pero, ¿qué papel le da ese derecho? Y entonces pronunció las palabras que sellarían su destino. El poder que me firmaste hace años cubre esto. Legalmente no hay problema. Es para proteger el patrimonio, mamá. Tu patrimonio. Apreté los dientes para contener una sonrisa helada. Lo tenía. La grabación era clara, inequívoca. Guardé el archivo de audio y se lo envié a Ana Torres con un simple asunto. Prueba 4. La confesión. Su arrogancia era ahora mi evidencia. El jueves por la mañana, mi nieto Leo, de 16 años, vino a visitarme a escondidas. Siempre habíamos tenido un vínculo especial, y él sentía que algo no estaba bien. Abuela, papá y mamá están muy raros, me dijo, mientras me entregaba un viejo iPad. Ya no lo uso. Pensé que podrías entretenerte con él. Lo abracé, agradecida por el gesto y por su lealtad silenciosa. No sabía que me estaba entregando la pieza final del rompecabezas, la llave maestra para desmantelar su conspiración. Esa noche, mientras exploraba el dispositivo, encontré la aplicación de correo aún conectada a la cuenta de mi hijo. La curiosidad, esa vieja aliada de los contadores, me impulsó a buscar en los correos enviados. Y allí estaba, un correo electrónico de Sofía a Mateo, enviado 2 semanas antes de mi regreso. Lo leí con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la confirmación de su traición. El texto era explícito y escalofriante en su claridad. Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de la confianza que alguna vez les tuve. La pantalla del iPad iluminaba mi rostro en la oscuridad de la sala,
reflejando una expresión de fría determinación. La imagen de mi nuera, sonriendo mientras escribía esas palabras, se grabó en mi mente. No solo querían mi casa, querían borrarme del mapa por completo, y habían planeado cada detalle a mis espaldas. El mensaje era una sentencia. Tenemos que acelerar lo del fideicomiso antes de que mamá vuelva y empiece a poner problemas. Álvaro Costa ya nos dio el visto bueno para el permiso de alquiler vacacional. La mención del funcionario municipal, Álvaro Costa, era la prueba de la conspiración que necesitaba. No era solo un asunto familiar. Habían involucrado a un oficial para legitimar su fraude. Tomé una captura de pantalla, me la envié a mi propio correo y se la reenvié a mi abogada. La segunda fase de mi plan, la fase del contraataque, había comenzado oficialmente. Ahora tenía la prueba de que no era una simple disputa, sino un crimen premeditado y coordinado. El viernes por la tarde la oficina de Ana Torres se convirtió en nuestro cuartel de guerra. Sobre la mesa de caoba, extendimos todas las pruebas como si fueran cartas en una partida de póker de altas apuestas. La escritura original, la grabación de audio, la impresión del correo electrónico, la pila de extractos bancarios con mis notas precisas. Ana revisó todo con una concentración feroz, sus ojos brillando con una mezcla de indignación y estrategia. «Tenemos más que suficiente», dijo finalmente, levantando la vista hacia mí. «Esto no es solo un caso civil, Clara. Esto tiene implicaciones penales. Ahora vamos a convocarlos a una reunión que no podrán rechazar». Su plan era audaz y público, diseñado para desmantelar su red de mentiras. Ana redactó una notificación oficial con una precisión quirúrgica. Convocaba a una reunión de conciliación de emergencia para el sábado a las 5 de la tarde en el salón comunal del condominio. El pretexto era brillante en su simpleza: aclarar el malentendido sobre la gestión de la propiedad de la señora Navarro para el bienestar de la comunidad. Invitó formalmente a Mateo, Sofía, Federico Salinas y al funcionario Álvaro Costa. También extendió la invitación a los miembros de la Sienas, comité de vigilancia del condominio. Iban a una reunión creyendo que iban a humillarme y a consolidar su control. No sabían que caminaban directamente hacia su propia ejecución pública. Mañana todo cambiaría. El lunes a las 9 de la mañana, el teléfono se sentía como un bloque de hielo en mi mano. Marqué el número de Ana Torres, la abogada que mi colega de Ladrillo Fuerte había descrito como una cirujana legal. No había temblor en mi voz, solo la precisión de un balance final. Expuse los hechos con la frialdad de una auditora, presentando fechas, cifras y nombres, sin una sola inflexión de autocompasión. Ella escuchó. Su silencio era una forma de respeto. «No hable con ellos. Reúna cada papel. Nos vemos en 2 horas», ordenó. Al colgar, no sentí alivio, sino la activación de un mecanismo largamente dormido. La contadora Clara Navarro estaba de vuelta en el trabajo y su primer cliente era ella misma. El juego había cambiado de tablero. Ahora se jugaría en el mío. Su primera instrucción fue mi primera regla de oro: el silencio. El silencio no como sumisión, sino como arma estratégica. Mientras ellos creían que yo estaba rota y confundida, yo estaría moviendo mis piezas en la sombra. Comencé mi propia auditoría interna en el pequeño apartamento que una amiga me había prestado. Vacié cajas viejas, buscando no solo los documentos que Ana había pedido, sino todo aquello que pudiera reconstruir la verdad. Recibos de materiales de construcción de 1998, facturas de la remodelación de la cocina que Sofía había gestionado pero que yo había pagado. Incluso viejas declaraciones de impuestos que listaban la propiedad como mi único activo. Cada papel era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo para mi defensa. A las 2 de la tarde de ese mismo lunes, el aire acondicionado de la bóveda del Banco Central me pareció un respiro purificador. El empleado me dejó sola en el cubículo privado. Deslicé la caja de seguridad de metal y allí estaba, intacta, la escritura original de la casa. El papel, grueso y de un tono amarillento por el paso de 25 años, se sentía pesado con la verdad. Mi nombre, Clara Navarro, estaba escrito en una caligrafía impecable,
sellado y firmado por el notario. Era la piedra angular de mi plan, la prueba irrefutable que desmantelaría su farsa. La sostuve contra la luz, como si pudiera ver a través de ella los años de esfuerzo que representaba. Este documento no era negociable, era absoluto, pero no me detuve ahí. Debajo de la escritura, guardaba álbumes de fotos que documentaban la construcción de la casa desde los cimientos. No eran simples recuerdos nostálgicos, eran pruebas cronológicas. En una foto de 1998, se me veía con un casco, supervisando a los albañiles. En otra, del 2018, aparecía junto a las cajas selladas de los electrodomésticos de la cocina, con las facturas a mi nombre claramente visibles en una mesa cercana. Cada imagen era un testigo silencioso que contradecía la narrativa de la anciana ausente que ellos intentaban construir. Guardé la escritura y 2 de los álbumes más reveladores en mi portafolio. Tenía la prueba del pasado. Ahora necesitaba fabricar la prueba del presente. El martes a las 6 de la tarde, el escenario estaba listo. Coloqué mi celular en modo altavoz sobre la mesa de la cocina y activé la grabadora de un viejo teléfono que guardaba para emergencias. Mi corazón latía con un ritmo controlado, una mezcla de nerviosismo y una gélida determinación. Marqué el número de Mateo. Cuando su voz sonó, me obligué a infundir en la mía un temblor de fragilidad. «Hijo, soy yo. Necesito entender lo que pasó el sábado. Yo no recuerdo haber firmado nada para ese señor Federico», dije, dejando que mi voz se quebrara al final. La carnada estaba en el agua. Sabía que su arrogancia, su necesidad de sentirse superior y en control, sería el pez que la mordería sin dudar. Y la mordió. Su tono fue exactamente el que esperaba, una mezcla de impaciencia y condescendencia paternalista. «Mamá, ya te lo dije, es para protegerte. No te preocupes por los detalles», respondió. Insistí jugando mi papel a la perfección. «Pero, ¿qué documento le da ese derecho a él y a ti?» Hubo una pausa, un suspiro de fastidio de su parte, y entonces pronunció la frase que yo necesitaba. «El poder que me firmaste hace años cubre esto. Legalmente no hay problema. Es para proteger el patrimonio, mamá. Tu patrimonio». No sonreí. Simplemente apreté el botón para detener la grabación. El sonido del clic fue el de una celda cerrándose. Guardé el archivo y se lo envié a Ana. La soga estaba lista. Él mismo la había trenzado. El jueves por la mañana, la visita de mi nieto Leo fue un bálsamo inesperado en medio de mi guerra fría. Llegó a escondidas, con la mirada preocupada de quien sabe que algo está fundamentalmente mal. «Abuela, no me gusta cómo te están tratando», me dijo en voz baja, entregándome su viejo iPad. «Ya no lo uso. Pensé que podrías leer o ver algo». Lo abracé, sintiendo la calidez de su lealtad. Era un acto de amor puro, pero el destino, o quizás mi instinto de contadora, lo convertiría en un acto de justicia. Esa noche, en la soledad de mi habitación temporal, encendí el dispositivo. No buscaba nada en particular, hasta que vi el icono del correo, todavía conectado a la cuenta de mi hijo. La curiosidad me venció. Entré en la carpeta de enviados y allí estaba, un correo de Sofía a Mateo, con fecha de 2 semanas antes de mi regreso. El asunto era simple. Asunto de la casa. Mi pulso se aceleró. Cada palabra que leía era una confirmación brutal de su conspiración. «Tenemos que acelerar lo del fideicomiso antes de que mamá vuelva y empiece a poner problemas. Álvaro Costa ya nos dio el visto bueno para el permiso de alquiler vacacional». La mención explícita del funcionario municipal lo cambiaba todo. Esto ya no era un abuso de confianza familiar. Era un fraude coordinado con un cómplice en el gobierno. Tomé una captura de 1916, pantalla nítida, y se la reenvié a Ana con el asunto. La pieza final. El viernes por la tarde, la oficina de Ana Torres se sentía como un cuartel general antes de la batalla final. Sobre la pulida mesa de caoba, extendimos mi arsenal. La escritura original, la impresión del correo electrónico de Sofía, los extractos bancarios resaltados y el archivo de audio de la confesión de Mateo listo para ser reproducido. Ana revisó cada elemento, sus ojos moviéndose con una rapidez y precisión que me llenaron de confianza. «Clara, esto es abrumador», dijo, y por primera vez vi una sonrisa afilada en su rostro. «No solo vamos a recuperar tu casa,
Vamos a desmantelar su credibilidad, pieza por pieza, en un escenario público. El plan estaba completo. Ahora solo faltaba convocar a los actores a su última función. Ana tomó su teléfono y comenzó a dictarle a su asistente el texto de una notificación formal. Sería una reunión de conciliación de emergencia, convocada para el sábado a las 5 de la tarde en el salón comunal del condominio. Un territorio neutral pero fatalmente público para ellos. El pretexto era una obra maestra de la diplomacia envenenada. Aclarar el malentendido sobre la gestión de la propiedad de la señora Navarro para el bienestar de la comunidad. Los invitados: Mateo, Sofía, Federico Salinas, el funcionario Álvaro Costa y, crucialmente, los miembros del comité de vigilancia del condominio. Creerían que iban a darme el golpe de gracia frente a mis vecinos. No sabían que estaban caminando directamente hacia el tribunal que yo había preparado para ellos. Mañana todo cambiaría. El día de la reunión, elegí mi atuendo con el cuidado de un general antes de la batalla. Un vestido sencillo pero elegante, de un color azul sereno que siempre me había gustado. Uno que Sofía había criticado por ser poco moderno. No usé joyas, salvo el discreto reloj que mi difunto esposo me había regalado. Mi calma era mi armadura. Al entrar al salón comunal, vi que había unas 20 personas, vecinos, miembros del comité, y en el centro, mi hijo, mi nuera y sus cómplices, sentados en una mesa como si fueran un tribunal. Me miraron con una mezcla de irritación y suficiencia. Les sostuve la mirada, serena, y tomé asiento junto a mi abogada. ¿Realmente creyeron que llegaría derrotada? Federico Salinas tomó la palabra primero, su voz resonando con falsa autoridad. Explicó que, debido a mi reciente comportamiento errático, refiriéndose al acto de compasión de prestarle mi casa a una mujer embarazada que lo necesitaba, habían decidido tomar medidas para proteger mis activos. Mateo asintió a su lado, añadiendo que todo lo hacían por mi bien, para que yo pudiera descansar sin preocupaciones. Pintaron un cuadro de una anciana confundida y vulnerable, y de un hijo y un administrador responsables que solo velaban por sus intereses. Algunos vecinos asentían, convencidos por su actuación. Yo permanecí en silencio, dejando que se enredaran en su propia red de mentiras, observando cada gesto, cada mirada cómplice entre ellos. Cuando terminaron su discurso, un silencio expectante llenó la sala. Todos me miraban, esperando quizás lágrimas o una defensa balbuciante. En lugar de eso, mi abogada, Ana Torres, se puso de pie. Su presencia era imponente, su voz clara y cortante. Gracias por sus aclaraciones, señores. Ahora, si me permiten, vamos a revisar algunos documentos para asegurarnos de que todos entendemos la situación real. Se dirigió a un proyector que habíamos instalado previamente. La primera imagen que apareció en la pantalla fue una copia escaneada y ampliada de la escritura original de la casa. Mi nombre, Clara Navarro, era perfectamente legible. Un faro de verdad en su mar de engaños. La dinámica de la sala comenzó a cambiar en ese preciso instante. Como pueden ver, continuó Ana, su voz firme como el acero, la única y legítima dueña de la propiedad ubicada en las Solas 240 es, y siempre ha sido, la señora Clara Navarro desde 1998. Un murmullo recorrió la sala, como una brisa que agita las hojas secas. La cara de Federico empezó a perder su color. Su sonrisa profesional se congeló en una mueca de desconcierto. Mateo se removió incómodo en su silla. Esta primera prueba era simple, fundamental, pero su efecto fue demoledor. Establecía la base de mi autoridad legal, una base que ellos habían intentado demoler con susurros y condescendencia. La verdad, a veces, no necesita adornos, solo ser mostrada con claridad. Y esta era solo la primera de muchas verdades por venir. Sintiéndose acorralado, Federico se levantó torpemente y extendió un documento. «Tenemos un contrato de comodato que nos da la administración por 10 años», dijo, su voz perdiendo el aplomo. Fue su error fatal. Ana, sin inmutarse, le pidió que lo acercara al escáner. En segundos, su contrato apareció en la pantalla, al lado de una imagen de mi firma sacada de mi pasaporte. «Esta firma», dijo Ana, señalándola del contrato con un puntero láser, «es una falsificación burda».
El silencio en la sala era ahora absoluto, pesado como una losa. La diferencia entre los trazos era tan obvia que hasta un niño podría notarla. Mi mano nunca dibujó esa mentira. Federico palideció visiblemente, abriendo la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. Se desplomó en su silla, su figura de autoridad desinflada como un globo. Las miradas de los vecinos, antes dudosas, ahora se clavaban en él con desprecio. Había perdido toda credibilidad en menos de un minuto. Mi vecina Marina, sentada en primera fila, negó lentamente con la cabeza. Su expresión era de pura indignación. La primera pieza de su castillo de naipes había caído, y lo hizo con un estruendo silencioso pero devastador. Habían subestimado a la contadora, a la mujer que pasó su vida verificando la autenticidad de cada número y cada firma. Su desprecio por los detalles fue su perdición. Antes de que Mateo pudiera reaccionar para defender a su cómplice caído, Ana hizo una señal y un audio comenzó a sonar desde los altavoces que habíamos instalado. Era la voz de mi hijo, clara y nítida, proveniente de la llamada que yo había grabado días antes. La frase resonó en todo el salón. Cada palabra un clavo en su ataúd. El poder que me firmaste hace años cubre esto. Legalmente no hay problema. La cara de mi hijo se descompuso, pasando del pánico a la furia impotente. Intentó gritar que era una grabación ilegal, que era una trampa, pero el murmullo de indignación de los vecinos, ahora mucho más fuerte, ahogó por completo sus protestas. La humillación de Mateo era total y pública. Su propia voz, su propia arrogancia, lo había condenado frente a la comunidad cuya aprobación tanto buscaba. «Aquí», dijo Ana, deteniendo el audio en un silencio dramático. «El señor Navarro admite usar un poder general para un fin específico no autorizado, un claro abuso de confianza y, potencialmente, un fraude». Los vecinos se miraban unos a otros, sus rostros reflejando el mismo asombro y repulsión. Habían venido a presenciar la caída de una anciana senil y se encontraron con la exposición de un hijo codicioso. La balanza de poder se había inclinado por completo. Ya no era su palabra contra la mía, era su confesión contra su mentira. Ana dejó que el silencio hiciera su trabajo. La tensión en la sala era palpable. Observé a Sofía. Su rostro era una máscara de horror. No miraba a su esposo con apoyo, sino con el pánico de quien ve cómo su barco de lujo se hunde en aguas heladas. Su obsesión por la apariencia social se estaba haciendo añicos en tiempo real, frente a las mismas personas que quería impresionar. El funcionario Álvaro Costa, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, comenzó a distanciarse físicamente de ellos, moviendo su silla unos centímetros. Un gesto sutil, pero inconfundible de abandono. El frente unido de mis antagonistas se estaba desmoronando. La pequeña victoria estaba asegurada. La narrativa que habían construido con tanto esmero había sido demolida por la fría lógica de las pruebas. Pero yo sabía que esto no había terminado. Faltaba el golpe final, la prueba que no solo demostraba el fraude, sino la premeditación, la conspiración a sangre fría. Ana Torres pareció leerme el pensamiento. Se aclaró la garganta y todas las miradas volvieron a ella. Su voz, ahora más grave, cortó el aire. «Lo que han visto hasta ahora», declaró, «es el abuso de confianza de un hijo y el fraude de un administrador. Ahora, si me permiten, vamos a hablar de la conspiración». La promesa de algo peor flotaba en el aire y los ojos de Sofía se abrieron de par en par. La verdadera ejecución estaba a punto de comenzar. Ana tomó el iPad que Leo me había dado, y la pantalla iluminó su rostro con una luz fría y azulada. Su voz, ahora despojada de cualquier formalidad legal y cargada con el peso de la verdad final, cortó el silencio. «Lo que han visto es el abuso de confianza de un hijo y el fraude de un administrador. Ahora, si me permiten, vamos a hablar de la conspiración». La palabra resonó en el salón, pesada y definitiva. Vi a Sofía enderezarse, su cuerpo tenso como la cuerda de un violín. Su mirada se clavó en el dispositivo como si fuera una serpiente a punto de morder. Sabía lo que venía. El pánico en sus ojos no era por la revelación, sino porque sería pública, frente a la misma audiencia que tanto se había esforzado por seducir con su encanto superficial.
El zumbido del proyector fue el único sonido mientras Ana conectaba el iPad. En la pantalla blanca apareció la captura del correo electrónico, el texto nítido y ampliado para que todos pudieran leerlo. Ana leyó las palabras en voz alta, lentamente, cada sílaba un martillazo en el ataúd de su reputación. Tenemos que acelerar lo del fideicomiso antes de que mamá vuelva y empiece a poner problemas. Álvaro Costa ya nos dio el visto bueno para el permiso de alquiler vacacional. La cara de Sofía se transformó en una máscara de horror puro, su piel perdiendo todo color. Vi al funcionario, Álvaro Costa, levantarse bruscamente de su silla y retroceder un paso, un gesto instintivo y cobarde para distanciarse de la explosión que acababa de ocurrir. La conspiración ya no era una acusación, era un hecho documentado. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La humillación de Sofía fue absoluta y devastadora. Su mayor miedo, la vergüenza social, se materializaba frente a sus ojos. Los vecinos, que minutos antes la veían como un modelo de elegancia, ahora la miraban con una mezcla de asco y desprecio. El murmullo se convirtió en un coro de condena. «No puedo creerlo», escuché susurrar a Marina. Sofía se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, incapaz de articular una sola palabra de defensa. Su mundo, construido sobre cimientos de apariencia y mentiras, se había derrumbado estrepitosamente. La diseñadora de interiores había diseñado su propia ruina, y el resultado final era feo, público y permanente. Ya no había nada que pudiera remodelar para ocultar el daño. Fue entonces cuando Ana Torres pasó de fiscal a verdugo. Dejó el iPad sobre la mesa y sacó de su maletín una carpeta timbrada. Su movimiento fue deliberado, cada gesto amplificado por el silencio sepulcral de la sala. Ya no se trataba de presentar pruebas, sino de ejecutar sentencias. Observé a mi hijo y a mi nuera, no con odio, sino con la fría distancia de una contadora que cierra un libro de cuentas deficitario. Habían sido un mal negocio emocional, una inversión ruinosa, de amor y sacrificio. La auditoría había terminado, y ahora era el momento de liquidar los activos. El poder había cambiado de manos, de forma tan visible que casi se podía tocar en el aire denso del salón. La justicia no siempre es un sentimiento. A veces es simplemente un procedimiento bien ejecutado. La primera consecuencia fue jurídica, y fue directa a Federico Salinas. Ana caminó hacia él y le entregó en mano una notificación oficial. «Señor Salinas», dijo con una voz que no admitía réplica, «esto es una notificación de demanda por fraude, falsificación de documentos y administración desleal. Mis asociados están presentando una copia en el juzgado en este preciso momento, junto con una solicitud para la suspensión inmediata de su licencia inmobiliaria». Federico recibió el papel con manos temblorosas. El documento, de un blanco impecable, parecía quemarle los dedos. Su rostro, antes sonrosado por la arrogancia, ahora tenía el color ceniciento de la derrota. El hombre que me había tratado como a una intrusa en mi propio porche estaba legalmente acabado. Luego, Ana se giró hacia mi hijo. Su mirada era como el hielo. «Mateo», comenzó, y el uso de su primer nombre, sin el formal «señor Navarro», fue una degradación en sí misma. Se le notifica que, a partir de este momento, iniciamos un proceso legal para la revocación inmediata y permanente del poder notarial que mi clienta le otorgó. Adicionalmente, se presentará una querella criminal en su contra y en contra de su esposa por conspiración para cometer fraude y abuso de confianza. La palabra criminal quedó suspendida en el aire. Mateo me miró, sus ojos suplicando, buscando a la madre que siempre lo perdonaba. Pero esa madre ya no existía. En su lugar, había una mujer que entendía que a veces el amor más grande es trazar una línea infranqueable. La segunda consecuencia fue financiera. Un golpe diseñado para desmantelar el estilo de vida que habían construido sobre mis cimientos. Adicionalmente, continuó Ana, su voz resonando para que todos escucharan, hemos notificado a las instituciones bancarias correspondientes esta misma mañana para bloquear cualquier cuenta conjunta y revocar todas las tarjetas de crédito de las cuales usted, Mateo, era una extensión de la cuenta principal de su madre. Pude ver el pánico puro en los ojos de Sofía. Su mundo de almuerzos caros
ropa de diseñador y escapadas de fin de semana, acababa de ser clausurado. El reloj suizo de $7.000 en la muñeca de Swan. Mateo de repente pareció una baratija inútil, un recordatorio de un lujo que ya no podían permitirse. La fuente de su opulencia se había secado. El peso combinado de las consecuencias legales y financieras cayó sobre ellos como una avalancha. Se quedaron sentados, inmóviles, como estatuas de sal, mientras el resto de la sala procesaba la magnitud de su caída. El silencio ya no era de expectación, sino de juicio. Los había despojado de su poder legal, de su acceso a mi dinero y, lo más importante, para ellos, de su máscara de respetabilidad. Estaban desnudos, expuestos en su codicia, y la comunidad que habían intentado engañar era ahora el jurado que los condenaba con sus miradas. Vi a mi hijo bajar la cabeza, finalmente derrotado, no por mis gritos o mis lágrimas, sino por la fría y silenciosa lógica de mis pruebas. La contabilidad, al final, siempre exige que las cuentas cuadren. Finalmente, Ana Torres entregó la consecuencia patrimonial, la más inmediata y simbólica de todas, el golpe de gracia que cerraba cualquier posibilidad de retorno. Para concluir, dijo mirando directamente a Mateo y Sofía, quiero informarles que un cerrajero profesional está, en este mismo instante, cambiando todas las cerraduras de la casa de la señora Navarro, en la calle Las Olas 240. La nueva cerradura es digital, y solo ella tendrá el código de acceso. Cualquier intento por parte de ustedes de acceder a la propiedad a partir de hoy será considerado allanamiento de morada y reportado inmediatamente a la policía. El golpe fue final y definitivo. Les quitamos el poder legal, el poder financiero y, finalmente, el acceso físico a la fuente de su codicia. La partida había terminado. Yo había ganado. No con un grito de victoria, sino con el sereno chasquido de una cerradura nueva encajando en su lugar. Observé a mi hijo, el hombre al que le había dado la vida, y a su esposa, la mujer que había intentado quitármela, y no sentí nada más que un vasto y tranquilo vacío. Eran extraños, sentados en una mesa, ahogándose en las consecuencias de sus propias decisiones. La casa, mi casa, estaba siendo purgada de su presencia, protegida por una barrera de acero y tecnología que ellos nunca podrían traspasar. La llave antigua que llevaba en mi bolso ya no servía, y ese simple hecho era el símbolo más poderoso de mi nueva libertad. El murmullo en la sala se reanudó, pero esta vez era diferente. Los vecinos comenzaron a levantarse. Algunos se acercaron para darme una palmada en el hombro, un gesto silencioso de apoyo y respeto. Marina me sonrió, con lágrimas en los ojos. «Bien hecho, Clara», me susurró. Mateo, Sofía y Federico permanecieron sentados, aislados en su isla de vergüenza, rodeados por las pruebas de su traición esparcidas sobre la mesa. No intentaron irse. No tenían a dónde ir donde las miradas no los siguieran. Su castigo no sería en una cárcel, al menos no todavía, sino en la prisión social que ellos mismos, con su obsesión por las apariencias, habían construido. Salí del salón comunal y respiré el aire fresco de la tarde. El cielo comenzaba a teñirse de naranja, y el sonido de las olas me pareció una promesa de paz. La batalla había sido agotadora, pero la sensación de recuperar el control de mi propia vida era una recompensa inconmensurable. Mi casa me esperaba, con una nueva puerta que solo yo podría abrir. Ya no era solo una propiedad valorada en $850.000. Era mi soberanía, mi fortaleza, el testamento tangible de que la mujer que ellos creían frágil y acabada tenía una columna vertebral de acero forjada en 25 años de balances y sacrificios. Y esa mujer, por fin, había vuelto a casa. Un mes después, el silencio en mi vida era diferente. Ya no era el silencio de la soledad o la sumisión, sino el silencio de la paz y el control. La comunicación con Mateo y Sofía se limitaba a correos electrónicos formales entre nuestros abogados, un cortafuegos digital que protegía mi tranquilidad. Les había enviado una carta certificada, redactada por mí y revisada por Ana, estableciendo mis nuevos límites con la precisión de un contrato. Las visitas, si alguna vez deseaban hacerlas, debían anunciarse con una semana de antelación y ser aprobadas por mí por escrito. Mi patrimonio,
mis finanzas y mis decisiones eran temas que nunca más se discutirían. El respeto no se pide, se define, y mis límites, infranqueables como una muralla, empezaban allí. Para asegurar el futuro y evitar futuras batallas, establecí un fideicomiso irrevocable para mi nieto Leo. No era un acto de impulso, sino una decisión calculada. La última entrada en mi libro de contabilidad personal. El fideicomiso sería administrado por un tercero neutral, un banco de inversión de reputación impecable, y solo se activaría tras mi muerte. Quería que mi legado fuera para él, pero protegido de la avaricia de sus padres. Fue mi forma de decirle que la confianza y el amor verdadero se construyen sobre la honestidad, no sobre la manipulación. También fue mi manera de asegurarme de que el fruto de mi trabajo de 25 años terminara en manos de alguien que, en el momento de la verdad, había elegido la decencia por encima de la conveniencia. El sol de la tarde caía sobre la terraza, la misma que Sofía había diseñado para sus fiestas y reuniones sociales. Ahora era mía, en cada detalle. Le estaba enseñando a Leo a leer un estado de cuenta bancario, explicándole los conceptos de interés compuesto y diversificación de activos. El conocimiento es poder, cariño, especialmente el conocimiento de tus propias finanzas, le dije, mientras él seguía con el dedo una línea de números. Tomábamos una limonada casera, y el ambiente era ligero y tranquilo, despojado de la tensión que antes impregnaba cada rincón de la casa. Estaba construyendo un nuevo tipo de legado para él, uno basado en la sabiduría y la autosuficiencia, no en la herencia esperada y mala vida. Como un acto final de soberanía, había contratado a un pintor la semana anterior. La pared principal de la sala, que Sofía había insistido en pintar de un gris ostentoso que yo detestaba, ahora lucía el color que siempre quise. Un azul sereno, el color del mar al atardecer. Era un pequeño cambio, un detalle casi insignificante para cualquiera que no conociera la historia. Pero para mí, cada pincelada había sido un acto de reafirmación. Se sentía como la victoria más grande, la prueba visual de que había recuperado no solo mi casa, sino mi voz y mi identidad. Mi hogar finalmente reflejaba a su dueña, no los caprichos de una usurpadora con buen gusto, pero con un alma vacía. Mi celular vibró sobre la mesa de teca. Era un mensaje de la mujer a la que le había prestado la casa, aquella cuyo comportamiento errático había sido el catalizador de toda esta tormenta. Era una foto de su bebé, un niño hermoso y sonriente que daba sus primeros pasos sobre la arena de la playa. Gracias a ti, Clara, tuvo un lugar seguro donde nacer. Nunca lo olvidaremos, escribió. Sonreí, una sonrisa genuina y profunda que no sentía en años. Mi acto de compasión no había sido una debilidad, como mi hijo quería que todos creyeran. Había sido la prueba de que, a pesar de la traición, mi corazón no se había endurecido. La bondad no era mi vulnerabilidad, era mi fortaleza. Durante años, creí que mi valor como madre y como mujer estaba en cuánto podía dar, en cuánto podía sacrificarme por los demás, sin pedir nada a cambio. Me vacié para llenarlos a ellos, pensando que esa era la máxima expresión del amor incondicional. Medía mi éxito por su felicidad, incluso cuando esa felicidad se construía sobre los cimientos de mi propia anulación. Descubrí, en el momento más oscuro y humillante de mi vida, que el verdadero poder no reside en la entrega absoluta, sino en la capacidad de trazar una línea clara en la arena. Mi error no fue amar demasiado, sino amar sin límites, sin protegerme a mí misma primero. La demanda contra Federico Salinas avanzaba con una rapidez sorprendente, y su reputación en la comunidad estaba por los suelos. Su carpeta de cuero con el logo dorado ya no inspiraba confianza, sino desprecio. Había perdido su licencia inmobiliaria y enfrentaba cargos criminales por fraude y falsificación. La arrogancia que había mostrado en mi porche se había desvanecido, reemplazada por el miedo palpable de un hombre que había perdido su apuesta más importante. Su caída fue tan pública y espectacular como su ascenso había sido falso y calculado. La justicia, a veces, no es ciega. Simplemente necesita que alguien le presente las pruebas correctas, con la claridad de un balance bien hecho.
Mateo y Sofía se vieron obligados a vender su ostentoso SUV y a mudarse a un apartamento más pequeño en las afueras de la ciudad. La pérdida de acceso a mis finanzas reveló la fragilidad de su imperio de apariencias. La humillación pública en el salón comunal los había convertido en parias sociales, precisamente el destino que Sofía más temía. Sufrían las consecuencias directas de sus acciones, no por mi venganza, sino por la simple y llana causalidad de sus decisiones. Habían sembrado codicia y engaño, y ahora cosechaban la ruina financiera y el ostracismo social. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que las personas se enfrenten al vacío que ellas mismas crearon. Álvaro Costa, el funcionario municipal cuya complicidad había sido clave, fue suspendido de su cargo mientras se realizaba una investigación interna por corrupción. La lectura de aquel correo electrónico en público no solo expuso a Sofía, sino que también iluminó la red de favores y silencios que a menudo permite que estas injusticias ocurran. Mi caso se había convertido en un pequeño escándalo local, una advertencia para otros que pudieran pensar que los ancianos son presas fáciles. Su intento de distanciarse de mi hijo en aquella reunión fue inútil. La mancha de su participación era indeleble. La verdad, una vez revelada, tiene la costumbre de limpiar todo a su paso, incluso los rincones más oscuros de la burocracia. Leo ahora me visitaba cada fin de semana, ya no a escondidas, sino con el orgullo de quien visita a su mentora. Ya no hablábamos de los problemas con sus padres, hablábamos del futuro. Le enseñé a usar hojas de cálculo para hacer un presupuesto. Le conté historias de mis años en Ladrillo Fuerte, de los desafíos que enfrenté como mujer en un mundo de hombres. Nuestra relación se había transformado. Ya no era solo su abuela, la que le daba dulces y regalos. Era la guardiana de una sabiduría que él anhelaba, un faro de integridad en la tormenta de su familia. En sus ojos curiosos veía la promesa de que mi verdadero legado no sería el dinero, sino los valores. La brisa marina traía el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla, una melodía constante que me arrullaba. Miré a mi nieto, concentrado en los números de la pantalla, y luego al horizonte azul. Mi casa ya no era solo un refugio de ladrillos y cemento valorado en $850,000. Se había convertido en una fortaleza, el símbolo de mi renacimiento. Ya no era la víctima silenciosa, la anciana a la que se le podía arrebatar todo con una firma engañosa. Era la dueña de mi casa, de mis finanzas, de mi historia, y esa era una propiedad que nadie, nunca más, podría intentar quitarme. Mi nombre en la escritura era ahora sinónimo de mi voluntad. Durante años creí que mi valor estaba en cuánto podía dar, en la profundidad de mi sacrificio. Pensaba que el amor se medía por las piezas de mí misma que entregaba, hasta no quedar nada. Descubrí, con el dolor de la traición, que el verdadero poder no reside en la capacidad de darlo todo, sino en la sabiduría para proteger lo que es tuyo. El verdadero poder reside en saber decir con voz firme y serena, «Esto es mío», y sobre todo, en saber decir «basta».